importante fueron idiopáticas o primarias, y las causas secundarias que más explicaron una anemia hemolítica autoinmune mixta fueron el lupus y el linfoma no Hodgkin. Esta primera cohorte va muy de la mano con esta segunda que les traigo, son 12 pacientes de Estados Unidos, es una cohorte muy vieja, publicada en 1985, donde estudiaron estos 12 pacientes con anemia hemolítica autoinmune mixta, y encontraron que en la mitad de los casos era una enfermedad primaria, y cuando había una causa secundaria de base, sin duda, la causa más importante fue el lupus eritematoso sistémico y en menor medida los linfomas no Hodgkin. ¿Y cuál era, digamos que las características desde el punto de vista paraclínico de estas anemias hemolíticas autoinmunes mixtas? Generalmente serán C3D positivo a títulos altos, IgG positivo a títulos variables. La cribaglutinina suele tener una amplitud térmica alta, generando incluso sintomatología y unión al antígeno con hemólisis a temperaturas casi que a la temperatura corporal usual, y son pacientes que se presentan con cuadros graves de hemoglobinas bajas, pero que tienen una muy buena respuesta a esteroides, al igual que las anemias por anticuerpos calientes, como vamos a ver más adelante. Habiendo entendido entonces toda la clasificación y todo el sustrato fisiopatológico de la anemia hemolítica autoinmune, vamos a hablar un poco del enfoque diagnóstico de estos pacientes. Y vamos a hablar de 3 pasos fundamentales. Lo primero es evaluar y definir si el paciente está hemolizando o no. Segundo, evaluar si esa hemólisis es efectivamente mediada por mecanismos autoinmunes o no. Y una vez tengamos evidencia de una hemólisis autoinmune, vamos a clasificar la anemia hemolítica autoinmune para poder estudiarla y iniciar unas medidas terapéuticas adecuadas. Entonces, lo primero es empezar para evaluar la presencia de hemólisis. Digamos que para evaluar hemólisis tenemos unos marcadores directos y otros indirectos. Los dos indirectos más conocidos son el recuento de reticulocitos. Típicamente uno esperaría que sus pacientes tengan reticulocitos aumentados, pero ojo que en el 20% tienen reticulocitos bajos. ¿Qué puede ocurrir? ¿Por qué? Porque hay autoanticuerpos contra los precursores eritrocitarios en la médula, porque puede haber coexistencia con enfermedades carenciales como deficiencia de B12 o deficiencia de ácido fólico, o porque incluso la enfermedad subyacente que está asociándose a la anemia hemolítica autoinmune puede ser una enfermedad infiltrativa de la médula que explique la reticulocitopenia. Importante que cuando hay reticulocitopenia, sus pacientes tendrán peor pronóstico tanto por la enfermedad de base, si es el caso, o porque la médula no es capaz de responder a la demanda que está generando la hemólisis, y estos pacientes suelen requerir medidas agresivas para el tratamiento. Y el otro marcador indirecto es el volumen corpuscular medio, que me parece importante que tengamos claro que estos pacientes, la anemia hemolítica autoinmune por lo general será normocítica, pero podemos tener recuentos de volumen corpuscular medio altos porque se desvía la curva hacia la derecha por la presencia de los reticulocitos aumentados. Y los marcadores que tenemos directos de hemólisis, los 3 más conocidos son la aptoglobina, la LDH y la bilirrubina indirecta. Digamos que en cualquier forma de hemólisis, sea intra o extravascular, se van a ver alterados, pero típicamente están descritos que son más indicadores de hemólisis extravascular, la aptoglobina y la bilirrubina indirecta, y la LDH es un marcador más de hemólisis intravascular. Con la LDH me parece importante que tengamos en cuenta que tampoco es específica de hemólisis y que la podemos ver elevada en muchas enfermedades como en neoplasias de alto recambio celular, en hepatitis, miopatías e incluso en deficiencia de vitamina B12, porque estos pacientes con deficiencia de B12 hacen hemólisis intramedular, y que adicional a estos marcadores tenemos otros marcadores que pueden indicarnos incluso más hemólisis intravascular que no solemos medir, pero que pues, digamos que están escritos en la literatura, que son la hemoglobinuria, que suele aparecer rápido después de que se instaura la hemólisis, y la hemosiderinuria, que suele aparecer un poco más tardíamente de que aparezca la hemólisis. Me llamó la atención que siempre está escrito en la literatura que los pacientes que tienen hemólisis, el marcador más específico para detectarla es la aptoglobina, y quería ver de dónde salía esta evidencia para traérselos en la presentación, y por eso les traigo este estudio austriaco que se hizo en 479 pacientes, donde los autores querían comparar cuáles eran los niveles y cómo eran los niveles de aptoglobina en pacientes que tenían enfermedades hemolíticas versus no hemolíticas, y se definieron estos 8 o 9 grupos de estudio. Veamos que comparando con pacientes sanos, pacientes que tenían un CUM positivo sin hemólisis, pacientes que tenían fallo medular, pacientes que tenían hemorragias digestivas, que estaban en diálisis o que tenían otros sangrados, la hemólisis y la cirrosis fueron las únicas 2 entidades que se asociaron a niveles de aptoglobina tan bajos como, digamos, que estamos acostumbrados a ver en hemólisis. Y que de hecho en los pacientes que tenían una enfermedad que cursara con una reacción de fase aguda, la aptoglobina podía elevarse. Y cuando compararon además en hemólisis, si la hemólisis era intra o extravascular, no encontraron diferencias significativas en los niveles de aptoglobina, por lo que los autores de este estudio concluyen que los niveles de aptoglobina por debajo de 28 tienen una sensibilidad del 92% y una especificidad del 98% para el diagnóstico de hemólisis,
y que el lugar de la hemólisis, sea intra o extravascular, no va a impactar en estos valores de aptoglobina. Esto va en línea con lo que habían descrito estos autores en 1980, que hicieron un estudio, digamos que relativamente parecido en 100 pacientes, donde habían encontrado una sensibilidad del 83% y una especificidad del 96% para valores de aptoglobina por debajo de 25 para el diagnóstico de hemólisis. Y que con base en estos estudios, efectivamente vemos que la aptoglobina sí tiene una muy buena especificidad para hablar de hemólisis, pero que debemos tener en cuenta que no es un marcador perfecto y que puede disminuirse también en el paciente cirrótico y en pacientes desnutridos, y que puede elevarse en el contexto de enfermedades inflamatorias agudas, que es el caso incluso de muchos pacientes que tienen una anemia hemolítica autoinmune que tendrán una enfermedad inflamatoria subyacente. Y como un estudio adicional que tenemos que nos puede hablar tanto de la presencia de hemólisis como de diagnósticos diferenciales e incluso en presencia de hemólisis autoinmune podría ayudarnos a intuir un poco el mecanismo de esta hemólisis, tenemos el extendido de sangre periférica. En la anemia hemolítica por anticuerpos calientes podemos encontrar hasta en el 40% de los casos la presencia de esferocitos. Esto ocurre por la fagocitosis incompleta de los eritrocitos fagocitados, generalmente a nivel del vaso. Y en la anemia por anticuerpos fríos podemos encontrar aglutinación, aunque la ausencia o la presencia de esto ni nos confirma ni nos descarta el diagnóstico, y muy importante es que evaluemos la presencia de otros hallazgos, como por ejemplo la presencia de altas cruces de esquistocitos, que nos puede orientar a otras causas de hemólisis, entre otras. Otras morfologías que nos pueden hablar de hemólisis por hemoglobinopatías, membranopatías, entre otras. Como una ñapa adicional, les traigo que los pacientes que tienen anemia hemolítica por anticuerpos fríos, qué pena con ustedes, les pido a los asistentes que apaguen los micrófonos. Bueno, como una ñapa, les traigo que los pacientes que tienen hemólisis por anticuerpos fríos aglutinan, y esta aglutinación lleva a elevación falsa del volumen corpuscular medio y una alteración en la relación hemoglobina-hematocrito, que generalmente es de 1 a 3, pero estos pacientes, como aglutinan, tienen una falsa disminución del hematocrito, llevando a que sea una relación más baja, generalmente de 1 a 2 hacia abajo, según lo que está escrito en la literatura. Una vez hayamos evaluado la presencia de hemólisis y hayamos definido que el paciente efectivamente está hemolizando, que pudiera estar hemolizando, lo que sigue es definir si esa hemólisis está mediada por un mecanismo autoinmune o no, y para eso vamos a utilizar el CUMS directo. El CUMS directo es una prueba que se fundamenta en lo siguiente. Tenemos entonces una membrana eritrocitaria que tiene unidos los anticuerpos circulantes y queremos detectar mediante antiglobulinas o mediante antisuero la presencia de esos anticuerpos unidos a la membrana eritrocitaria, por lo que administramos anti-C3D típicamente o antimonglobulina G para que busquemos la aglutinación y para inducir aglutinación de los eritrocitos que están ligados a su anticuerpo de membrana. Y esto nos va a permitir identificar la opsonina e intuir el tipo de autoanticuerpo que está mediando la hemólisis autoinmune para generar, digamos que, una deducción del mecanismo que está generando la hemólisis autoinmune. El CUMS puede ser simple cuando este antisuero es poliespecífico, es decir, que administramos cantidades variables de anti-C3D o anti-inmunoglobulina G en diferentes cantidades, y nos va a decir un resultado, si es positivo o negativo, pero sin especificarnos si está uniéndose a inmunoglobulina G o a C3D. Y una vez tengamos un CUM simple positivo, pues podríamos hacer un CUM fraccionado, y de hecho debemos hacer un CUM fraccionado con antisuero monoespecífico, donde ya administramos en diferentes muestras antiinmunoglobulina G y anti-C3D para especificar la opsonina que estamos viendo en la membrana eritrocitaria, y de hecho nos habla también de qué tanta cantidad de esta opsonina está presente en la membrana eritrocitaria para decirnos de forma semi-cuantitativa qué tan altos son los títulos. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Siempre que tengamos un paciente que tengamos un CUMS simple positivo, se le deberá hacer un CUMS monoespecífico o un CUMS fraccionado para ver cuál es el perfil de positividad de anticuerpos o de complemento, y vemos que el CUMS en su forma más tradicional nos da que a medida que van aglutinándose más o menos los eritrocitos, tenemos positividad de C3D, en este caso 4 cruces, o de inmunoglobulina G, en este caso 3 cruces. Y con estos resultados debemos entonces clasificar si estamos ante una anemia hemolítica por anticuerpos fríos o por anticuerpos calientes. Entonces, en la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, recordemos que está mediada principalmente por inmunoglobulina G, por lo que esperamos encontrar inmunoglobulina G positiva en la mayoría de los casos, pero que también suele haber mediación del complemento para la hemólisis en el 50% de los casos, por lo que también habrá C3D positivo en la mitad de los pacientes. Y en la anemia por anticuerpos fríos, generalmente es una inmunoglobulina M. Recordemos que la inmunoglobulina M se une a temperaturas bajas, pero es menos afín
generalmente se desvincula el eritrocito tempranamente cuando empieza a subir la temperatura, y que lo que usamos para evaluar la presencia de una hemólisis mediada por esta inmunoglobulina será entonces el C3D como un marcador que nos dice la presencia del complemento. Pero se ha visto también que los pacientes que tienen anemia por anticuerpos fríos, sobre todo en enfermedad por aglutininas frías, pueden tener hasta un 20% inmunoglobulina G positivo, por lo que siempre que tengamos un C3D positivo debemos ir a verificar los títulos de aglutininas frías a 4 grados para que podamos tener el perfil completo del paciente y poder hacer una correcta clasificación. En este orden de ideas, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene inmunoglobulina G positiva exclusivamente en el CUM fraccionado, es el único escenario donde no debemos pedir aglutininas frías y tendremos 100% una anemia por anticuerpos calientes. Si tenemos inmunoglobulina G positiva y C3D positivo sin un título alto de aglutininas frías, estaremos ante un anticuerpos calientes también. Si tenemos todo positivo, sumado a títulos altos de inmunoglobulina, pues de aglutinina fría, estaremos ante una anticuerpos de una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos mixtos. Y si estamos ante una C3D positivo con títulos altos de crioaglutininas sin inmunoglobulina G, será puramente una anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Sin embargo, se nos presenta un escenario que puede ser más adverso, digámoslo así, que requerimos empezar a estudiar otras cosas, que es cuando tenemos solamente un CUMS G3D positivo. ¿Por qué? Porque en este caso se amplía un poco el abanico de opciones diagnósticas y tenemos que pensar en 3 cosas diferentes. Entonces, ¿por qué podemos tener un C3D positivo sin inmunoglobulina G ni crioaglutininas a títulos altos? Porque podríamos estar viendo una anemia por anticuerpos calientes por IgM, que es algo muy raro, o una enfermedad por crioaglutininas donde tengamos un anticuerpo o una aglutinina fría con una amplitud térmica muy alta. En este caso tendremos que ir a verificar con un test de aglutinación a diferentes temperaturas para ver si persiste aglutinándose a bajas temperaturas, lo que nos hablaría más de una anemia por aglutininas frías con una amplitud térmica alta. Podríamos estar ante una hemoglobinuria paroxística fría y se tendrá que hacer un test de Donat-Landsteiner donde se evalúa la presencia de inmunoglobulina G también a diferentes temperaturas, o podríamos estar ante una anemia hemolítica autoinmune inducida por medicamentos. En este caso, tocaría hacer, digamos, que unas pruebas un poco más avanzadas con un test de elusión para tratar de extraer el anticuerpo y, en caso de poderse extraer, evaluar qué tan capaces de inducir hemólisis cuando se expone al medicamento sospechoso, algo que no suele pues, ser muy frecuente en la práctica clínica. Ahora, el CUMS también está lejos de ser perfecto. Digamos que hay pacientes, incluso donantes sanos, que pueden tener un CUMS positivo en ausencia de anemia hemolítica autoinmune. Uno en cada 100.000 pacientes puede tener un CUMS positivo en ausencia de hemólisis, e incluso hay una serie de condiciones que nos pueden dar falsos positivos en el CUMS directo. Entonces, ¿qué podemos ver? Que pacientes que se les administra inmunoglobulina o anticuerpos monoclonales pueden tener un CUM directo positivo sin anemia hemolítica autoinmune, patologías que se asocian a hipergamaglobulinemia e incluso el trasplante de precursores hematopoyéticos y la transfusión, que puede generar aloinmunización, o podemos estar ante una hemólisis tardía en el contexto de un paciente previamente aloinmunizado, pueden generar un CUM directo positivo. Y el mensaje de todo esto es que si nosotros no tenemos una sospecha clara de hemólisis y no evidencia de hemólisis, no vamos a hacer CUMS directo a ningún paciente, y que incluso si llegamos a ver un CUMS directo en un paciente que es positivo, pero el paciente no tiene sospecha de hemólisis, se deja quieto al paciente, no requiere más estudios adicionales porque el estudio no tiene ninguna utilidad. Ahora, podemos también tener el otro escenario, podemos tener anemias hemolíticas autoinmunes con CUMS negativo, que típicamente se están descritas que son del 1 al 10% de los casos y es una forma atípica de anemia hemolítica autoinmune. ¿Y esto por qué ocurre? Porque si bien el CUMS tiene una muy buena sensibilidad para anemia hemolítica autoinmune, del 92 al 97%, pueden haber falsos negativos, entre el 5 al 10% de los casos. Y puede ocurrir por diferentes escenarios, porque tengamos una anemia por anticuerpos calientes mediada por un anticuerpo atípico como IgA, o en el 5 al 10% de las inducidas por medicamentos, porque el CUM simple puede tener baja cantidad de antiglobulinas en el antisuero, llevando a que no se haga el diagnóstico, porque podemos tener baja proporción de inmunoglobulinas en la muestra del paciente, porque incluso podemos estar ante un anticuerpo que tenga una baja afinidad, llevando a que se desprenda cuando se hace el lavado y el procesamiento de la muestra, o porque incluso los eritrocitos de la muestra pueden estar un poco distantes entre ellos, dificultando la aglutinación cuando se administra el antisuero. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer si sospechamos una anemia hemolítica autoinmune con un CUMS negativo? Digamos que se han descrito en la literatura unos métodos más sensibles o métodos para hacer el CUMS un poco más sensibles, donde se estima que entre el 10 al 50% de los casos con anticuerpos calientes podría llegarse a positivizar. La primera medida que está indicada en todos los pacientes, y digamos que es lo que más describe en la literatura, es que si nosotros sospechamos esta enfermedad, o esta entidad o esta forma de anemia hemolítica autoinmune, se haga un CUMS monoespecífico con antiglobulinas que normalmente no se incluyen en el antisuero,
anti-IgA y anti-IgM. O incluso están descritas estas otras técnicas que se llama ya un super CUMS, donde se puede hacer un CUMS con lavado a diferentes temperaturas, un CUMS enriquecido en anti-C3D, o incluso un CUMS con algunos reactivos que tratan de acercar los hematíes para facilitar más la aglutinación y detectar más los autoanticuerpos unidos a la membrana. Y para que vean que esto en otras partes del mundo, acá generalmente es algo que no suele hacerse, pero que en otras partes del mundo tiene bastante utilidad, traigo la experiencia del laboratorio de la Cruz Roja de Carolina del Sur en Estados Unidos, que de hecho son los autores de la referencia que ven en pantalla, donde en la historia que llevan haciendo el Super CUMS se han remitido 398 pacientes con anemia hemolítica autoinmune con anticuerpos negativos o con CUMS negativo, y en el 48% logran positivizar el CUMS del paciente. En nuestro medio generalmente no contamos con este super CUMS o con estas tecnologías, por lo que muchas veces, si nosotros sospechamos una anemia hemolítica por con un CUMS negativo, lo que pudiéramos hacer es una prueba terapéutica y evaluar si el paciente responde, porque sí se ha descrito que suelen ser anemias por anticuerpos calientes, que no se logra detectar el anticuerpo, pero que responden igual como si fuera una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Entonces, la prueba terapéutica sería una opción en nuestro medio. Ahora, una vez hecho el diagnóstico de una anemia hemolítica autoinmune, ¿cuáles son los estudios recomendados para estos pacientes? Se les debe hacer una tomografía contrastada de tórax y abdomen para buscar sobre todo hallazgos de malignidad, serologías virales, VIH, patotropos y sífilis. Se les debe hacer una electroforesis de proteínas por inmunofijación y cadenas livianas, buscando sobre todo una gamapatía monoclonal, inmunoglobulinas, sobre todo por la relación que tienen con la inmunodeficiencia común variable, y unos anticuerpos antinucleares. Dependiendo de la sospecha clínica, de la positividad de los anticuerpos antinucleares, se extenderá el perfil de autoinmunidad buscando anticuerpos antinucleares extractables, anti-DNA y el perfil completo del síndrome antifosfolípido. Los estudios de otras enfermedades autoinmunes e infecciosas dependerán de la sospecha diagnóstica, al igual que la toma de otras biopsias u otros estudios histopatológicos. Y un mensaje importante es que no todos estos pacientes requieren aspirado biopsia de médula ósea. ¿En qué momentos está indicado? Cuando tengamos reticulocitopenia para evaluar por qué no nos está respondiendo la médula, cuando hayamos detectado crioaglutininas a títulos altos para buscar sobre todo enfermedades linfoproliferativas, edades mayores a 60 años, también buscando también ese tipo de neoplasias hematológicas, o cuando sospechemos otras patologías infiltrativas de la médula ósea. Y siempre también cuando tengamos una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes que esté en recaída o sea muy recurrente, sobre todo para evaluar que no haya progresión a un síndrome de fallo medular, como son los síndromes mielodisplásicos o las aplasias medulares. Y para hablar de tratamiento, digamos que no tenemos mucho en la literatura. Ese es el primer consenso de expertos grande que se hizo en el 2020. Antes teníamos, digamos, como antecedente unas pautas publicadas por la Sociedad Británica de Hematología en el 2017, pero este es el que más incluyó expertos en el tema. Y se hacen recomendaciones basadas en evidencia de baja calidad, sobre todo porque recordemos que las anemias hemolíticas autoinmunes son enfermedades raras, muy heterogéneas, y es difícil hacer ensayos clínicos grandes o estudios muy grandes con estos pacientes porque son difíciles de encontrar incluso en la práctica diaria. De este consenso, yo que destaco que nos dan las primeras definiciones para tratar de homogeneizar los desenlaces en estos pacientes, y nos hablan de las definiciones de la respuesta, de la resistencia a esteroides, de la dependencia a esteroides, remisión y de enfermedad refractaria. Y quiero destacar que para hablar de respuesta completa nos vamos a tener que hacer una buena diferenciación y una buena clasificación de la enfermedad, porque cuando hablamos de enfermedad por aglutininas frías, para hablar de respuesta tenemos que hablar de que no hay síntomas microvasculares, ya tenemos desaparición de la clona de células B en la médula, y tenemos ausencia del componente monoclonal circulante. Ahora, ¿qué medidas de soporte son las básicas en estos pacientes con anemia hemolítica autoinmune? Todos los pacientes tienen indicación de recibir ácido fólico porque la hemólisis lleva a que se depleten los niveles de ácido fólico buscando compensar la médula ósea cuando lo logra hacer. La transfusión tiene las mismas indicaciones que la población general, pero un mensaje importante es que si el paciente es un paciente joven, sin comorbilidades, con buena reserva funcional, podemos tener un enfoque un poco más restrictivo y transfundirlos a partir de valores de 6 de hemoglobina. Y cuando tenemos un paciente con un alto débito transfusional, sobre todo en el contexto de una anemia con bajo recuento de reticulocitos, porque la médula no responde, la eritropoyetina recombinante es una muy buena opción, que se ha visto que ahorra hemoderivados tanto en anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes como en enfermedad por aglutininas frías. Hay estudios retrospectivos y prospectivos, ningún aleatorizado, pero se ha evaluado el uso de alfa-eritropoyetina recombinante a dosis de 40.000 unidades semanales, parecido a lo que se hace en los síndromes mielodisplásicos. Y algo que les quería traer para la charla, que es muy importante, es el manejo de los hemoderivados en estos pacientes, porque generalmente nos van a reportar del laboratorio que hay un rastreo de anticuerpos irregulares positivo, y esto ocurre porque los autoanticuerpos de los pacientes pueden simular haloanticuerpos, generando entonces un CUMS indirecto positivo, o incluso porque en el 15 o 40% de los casos los pacientes sí van a tener efectivamente haloanticuerpos circulantes.
lo que sería incluso el escenario más amenazante porque tienen riesgo de hacer una reacción hemolítica a estos pacientes después de la transfusión. Entonces, ¿qué se debería hacer en estos pacientes? Si estamos en el escenario de una transfusión urgente, no hay tiempo de cruzar muestras ni hemoderivados, entonces por el tipo de la emergencia será transfundir sangre O negativa y ya después por lo menos asegurar compatibilidad ABO y RHD. Si tenemos un tiempo limitado, pero no estamos en el escenario muy urgente y el paciente puede esperar varias horas para la transfusión, se podría hacer un fenotipo completo. Eso sí, no vamos a poder identificar a los anticuerpos por técnicas de inmunoabsorción, pero por lo menos asegurar compatibilidad ABO del sistema Rhesus completo CD y E y del sistema del antígeno KEL. Y si podemos hacer una transfusión un poco, digamos que más diferida, que puede esperar el paciente, o incluso hacerla ya después de poner las primeras unidades, hacer una fenotipificación completa del paciente, bueno, del sistema de antígenos del paciente, y detectar a los anticuerpos por técnicas de inmunoabsorción para garantizarle al paciente que haya compatibilidad con el fenotipo extendido completo, e incluso ojalá con genotipificación, y se les administre glóbulos rojos sin el antígeno contra el cual el anticuerpo es específico. El tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune caliente primaria, la primera línea de tratamiento son los esteroides, que tienen una tasa de respuesta del 80 al 90%. La dosis es de 1 miligramo por kilogramo al día, se da por 2 a 3 semanas. Si el paciente empieza a responder, se empieza a hacer una titulación a la baja del esteroide y se termina el tratamiento en 3 a 6 meses, generalmente más hacia los 6 meses. Y si falla el tratamiento o si el paciente recae, la segunda línea será rituximab. ¿Cuál es el problema? Que el 50% recae tras suspender los esteroides. Y con el rituximab la respuesta es del 80%, generalmente responden en los primeros mes y medio, aunque se puede ser tan larga la respuesta como los primeros 3 meses, y el 60% tendrá remisión sostenida a 3 años. Aquí traigo la primera evidencia de que el rituximab servía de manera extendida en los pacientes con anemia hemolítica autoinmune. Esto es un metaanálisis de puros estudios observacionales que incluían más de 5 pacientes, y el objetivo fue evaluar qué tan efectivo es el rituximab para manejo de anemia hemolítica autoinmune, incluyendo un total de 409 pacientes de 21 estudios observacionales retrospectivos. Y veamos que en los pacientes que tenían anemia hemolítica por anticuerpos calientes había una respuesta en el 80% de los casos y en enfermedad por aglutininas frías hasta el 57-60% de los casos, con bajas tasas de respuesta completa, pero digamos que la respuesta acá era buena, sobre todo en los pacientes con rituximab era sostenida incluso a 3 años, como se ha visto en otros estudios retrospectivos. Entonces, de aquí sale que se empezó a estudiar el rituximab de manera prospectiva, incluso hay ensayos clínicos ya tanto en anticuerpos calientes como en enfermedad por aglutininas frías, y por eso el rituximab se utiliza como segunda línea. Y en tercera línea, digamos que nos vamos quedando un poco más cortos, está la esplenectomía. El problema es que si bien tiene una buena respuesta sostenida, en actualidad se utiliza en menos del 10% de los casos porque se asocia mucho a trombosis e infección, y podemos también utilizar inmunosupresores tradicionales como azatioprina, micofenolato, ciclosporina, pero su evidencia es mucho más limitada. No tenemos una claridad en qué tan buena es la respuesta, pero digamos que suele ser la intervención adicional hasta la fecha. Hoy en día se han estado estudiando más terapias, incluso inhibidores del proteasoma como el bortezomib o terapias biológicas que impactan en diferentes puntos de la respuesta inmunológica para estos pacientes, pero son puras terapias que están todavía en desarrollo, que están en fase experimental y que no se han evaluado en estudios prospectivos grandes. O bueno, digamos que relativamente grandes para lo que estamos hablando en este momento. Y en enfermedad por aglutininas frías, resulta que no todos los pacientes requieren un tratamiento farmacológico, porque si tenemos pacientes con anemias crónicas, leves, compensadas, y no son pacientes que tengan síntomas microvasculares muy importantes, el tratamiento recomendado es dar medidas sobre protección térmica, recomendaciones y observar a los pacientes. Si requerimos intervenciones farmacológicas por alguna cosa parecida a lo que les mostraba en el metaanálisis anterior, el rituximab es la primera línea de tratamiento, el 50-60% tienen respuesta, y el problema es que en esta enfermedad la mayoría sí recae en los primeros 2 años, más del 60% recae después de 1 año y medio de tratamiento, y la respuesta completa es muy baja. En esta enfermedad no podemos utilizar los esteroides porque menos del 20% responde, porque la fisiopatología incluye, en este caso es una proliferación clonal en la médula ósea, por lo que no vamos a impactarlo con los esteroides, y la esplenectomía nunca se debe hacer en estos casos porque la hemólisis extravascular de estos pacientes ocurre a nivel del hígado por reconocimiento del complemento, por lo que no se debe esplenectomizar pacientes con enfermedad por aglutininas frías. Y de acá la importancia de hacer una buena clasificación de la anemia hemolítica autoinmune. Y en segunda línea tenemos el tratamiento de rituximab con vendamustina. Aquí tenemos el ensayo clínico que evaluó por primera vez esta terapia combinada. La vendamustina es un quimioterapéutico que combina efectos alquilantes con el análogo, como análogo de purinas. Y en este ensayo clínico, en 45 pacientes se evaluaron la eficacia de vendamustina con rituximab en el tratamiento de enfermedad por aglutininas frías.
se incluyeron 45 pacientes, esto es un estudio pues, que no fue autorizado, pero miramos que 14 de ellos ya tenían un tratamiento previo con otra línea terapéutica, y de los 45 pacientes, en el 71% de los casos hubo respuesta, y de los que respondieron, el 96% tuvo una respuesta sostenida hasta 3 años, y en promedio respondieron por 32 meses, con una baja tasa de efectos adversos, sobre todo neutropenia grave en un 33% de los casos, pero solamente el 11% tuvo infecciones asociadas con o sin la neutropenia, por lo que es un tratamiento que tiene pocos efectos adversos, al menos pues por lo que tenemos descrito en la literatura hasta ahora, y que tiene una respuesta sostenida mucho más alta que el rituximab, y es por eso que se usa como segunda línea en estos pacientes. Y recientemente, en enfermedad por aglutininas frías también ha surgido mucho interés por terapias que bloqueen la vía del complemento. Ese es el estudio Cadenza, que evaluó el uso de sutimlimab en 42 pacientes con enfermedad por aglutininas frías. ¿Por qué? Porque recordemos que estos pacientes tienen hemólisis 100% mediada por el complemento, por la activación de la vía clásica, y evaluaron que tanto el sutimlimab se asociaba a aumento de la hemoglobina y al requerimiento de transfusión. Y veamos que al administrar sutimlimab, los pacientes tuvieron sostenidamente por las 26 semanas de la terapia valores de hemoglobina mucho más altas comparadas con el placebo. Y es por esto que muchos autores, incluso al día de hoy, en hemólisis grave, en enfermedad por aglutininas frías, hablan de que la primera línea podría ser el sutimlimab. ¿Cuál es el problema? Que este medicamento no impacta en la clona de células B en la médula ósea, por lo que seguirán habiendo crioaglutininas monoclonales y seguirá habiendo crioaglutinación y probablemente seguirán habiendo síntomas microvasculares inducidos por el frío, pero mejora las tasas de hemólisis y mejora el requerimiento de transfusión de estos pacientes. ¿Y cómo se tratan las anemias secundarias? Digamos que cuando estamos ante un anticuerpos fríos, un anticuerpos caliente secundaria, la intención es optimizar el tratamiento de la enfermedad subyacente. Si no requerimos más tratamientos por esta enfermedad o el paciente no es susceptible de otras intervenciones, o si la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes es la principal manifestación, se puede tratar como una anemia por anticuerpos calientes primaria. Y si estamos ante un síndrome por aglutininas frías, la recomendación actual es que, como no tenemos tratamiento dirigido, generalmente es un fenómeno reactivo y secundario a infecciones, pues demos medidas de soporte y se maneje la enfermedad primaria o la enfermedad subyacente. Y para finalizar, hablar un poco de los escenarios de anemia hemolítica inmune amenazante para la vida. La evidencia acá es mucho más limitada, no tenemos nada de grandes ensayos clínicos, son puros observaciones, experiencias retrospectivas, pero en anticuerpos calientes la mayoría de autores concluyen que se deberían administrar cursos de metilprednisolona por 3 a 5 días, 500 miligramos de metil, inmunoglobulina por 5 días a dosis de medio gramo por kilo al día, y terapia de recambio plasmático, e incluso podría haber cabida para la esplenectomía urgente. Y en la enfermedad por aglutininas frías, mucho más limitada incluso el arsenal terapéutico, pero pudiéramos usar prednisolona como una medida o una intervención desesperada, llamarlo así, porque muy pocos responden, menos del 20%, pero se utilizan dosis bajas para intentar mejorar la respuesta de estos pacientes, 1 miligramo por kilogramo al día, similar a lo que usamos en el tratamiento de la anemia por anticuerpos calientes, que no es amenazante para la vida, terapia de recambios plasmáticos, incluso en este escenario podrían mejorar un poco más por ser inmunoglobulina M, y el eculizumab, que es un inhibidor del complemento C5, tratando de intervenir en la hemólisis intravascular, que es la que generalmente está más acentuada en las crisis graves de enfermedad por aglutininas frías. Y para terminar, unas conclusiones para cerrar la charla. Entonces, el abordaje adecuado de la anemia hemolítica autoinmune parte de reconocer la hemólisis, pero ningún marcador es 100% específico y deben interpretarse según el contexto clínico. El CUMS tiene un rol fundamental en el diagnóstico y la clasificación, pero no es una prueba perfecta y hay que conocer sus limitaciones. Puede ser positiva sin hemólisis autoinmune e incluso puede ser negativa en presencia de hemólisis autoinmune. No se requiere ni se debe solicitar CUMS directo en pacientes sin hemólisis, y un CUMS positivo en un paciente sin hemólisis no requiere estudios adicionales. La anemia hemolítica autoinmune no es igual a 0 transfusiones, pero sí es importante tomar medidas preventivas para reducir los riesgos asociados a la transfusión de hemoderivados en estos pacientes. Y la enfermedad por aglutininas frías es una anemia hemolítica autoinmune relacionada con un trastorno linfoproliferativo no maligno en la médula ósea, y esto explica por qué no responden generalmente a los esteroides. Muchísimas gracias y quedamos abiertos para preguntas e intervenciones. Me gustaría escucharlos. Juan Pedro, buenos días. Hola, profe. Muy bien, la visión. Creo que hice muy buen abordaje sobre todos los aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos y la diferenciación de anemia por anticuerpos fríos y calientes.
Yo tengo dos preguntas y una es si se debe hacer una búsqueda sistemática en todos los pacientes de neoplasia y lo otro es cuando estás haciendo el tratamiento de anemia autoinmune, cuando consideras una adecuada respuesta de acuerdo a los paraclínicos, bien sea que mejoren hemólisis, pero sobre todo en valor de hemoglobina para considerar otro tipo de terapias. Claro que sí, profe. Con respecto a la primera pregunta de si debes buscarse sistemáticamente en todos los pacientes malignidad, la respuesta es que sí, pero no en todos hay que ir a hacer inmediatamente una aspirada biopsia de médula ósea. El aspirado biopsia de médula ósea está indicado en todos los pacientes que tengan una crioglutinina patológica circulante, sobre todo porque debemos buscar esa enfermedad linfoproliferativa en presencia de aglutininas frías para buscar la enfermedad, siendo no maligna, y porque en los pacientes con síndrome por aglutininas frías sí suele haber también implicación de muchas neoplasias linfoproliferativas. Entonces, cuando hay una crioglutinina fría, siempre irá a buscar en médula ósea. Y también en todos los pacientes, independientemente del mecanismo de la hemólisis autoinmune, se les debería buscar por medio de una tomografía toracoabdominal contrastada hallazgos que sugieran que puede haber una neoplasia subyacente. ¿Por qué? Por la alta frecuencia en que estas enfermedades se asocian a la hemólisis autoinmune, sobre todo en los pacientes mayores. Y respecto a la respuesta terapéutica, voy a mostrarte, profe, qué pena contigo, lo que nos dice el consenso actual, que es el más reciente, sobre la respuesta. Se define respuesta, profe, cuando aumenta la hemoglobina 2 gramos de decilitro o se normaliza la hemoglobina, pero sin resolución paraclínica de la hemólisis, siempre y cuando no tengamos transfusión en los últimos 7 días. Y aquí vemos la respuesta completa definida de acuerdo con el grupo del consenso internacional. Eso es lo que viene la revisión. Si hay alguien más que quiera intervenir, complementar la respuesta, bienvenido sea. No, muy bien, excelente. Que eso es. Hay incluso pues comparaciones sobre todo de hacer PET-CT donde hay disponibilidad, o como bien mencionaste, pues como es más ampliamente disponible hacer una tomografía toracoabdominal, puede ser el abordaje inicial. Muchas gracias, profesor, por la intervención. Bueno, si no hay más intervenciones o preguntas, creo que vamos por terminar la actividad académica de hoy. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, profe. Muy bien, Juan Pedro, muchas gracias. Feliz día.